El sol caía lento sobre la frontera como una herida abierta. La arena ardía bajo los cascos de los caballos fugitivos que habían pasado hace apenas unos minutos. Entre las sombras alargadas del desierto, una figura solitaria avanzaba a tropezones, con la mirada turbia y los labios partidos. Era una mujer. Su vestido estaba desgarrado, el hombro izquierdo empapado de sangre, y una mancha oscura se extendía como un susurro de muerte sobre su abdomen. Dio un paso más y cayó de rodillas. Luego, de bruces. El viento del norte trajo consigo un silencio que helaba. Todo se detuvo, incluso el canto lejano de los coyotes. Solo quedaba ella, tendida, respirando a intervalos rotos entre la vida y el olvido. Nadie más se atrevía a cruzar esa línea invisible entre los estados de Texas y Chihuahua. Nadie, excepto él. Desde la colina, Nahuel la vio caer. Había estado siguiendo rastros de venado cuando su mirada se cruzó con aquel bulto en medio del polvo. No era común ver mujeres solas en esa zona, mucho menos blancas y mucho menos vivas. Montó ágilmente su caballo y descendió en zigzag por la ladera rocosa, los ojos firmes, la lanza en mano. Al llegar, desmontó sin prisa. Se acercó con cautela, olfateando el aire, como lo hacía su padre. Aquel cuerpo no era un cadáver, aún no. El pecho subía y bajaba apenas, la sangre seguía fresca. Mujer blanca, murmuró para sí, frunciendo el ceño. Podía dejarla ahí. Muchos lo harían. Otros incluso terminarían lo que las balas no habían completado. Pero Nahuel no era como los otros. Su alma cargaba culpas y promesas que aún lo mantenían despierto en las noches. Se agachó, la volteó con cuidado. Tenía el rostro polvoriento, pero sereno. Joven. Sus párpados temblaron un segundo. Él la cargó sin pensarlo 2 veces y la subió a su caballo. No había tiempo para preguntar nada. Si la encontraban ahí, si los suyos la veían, habría problemas. La llevó hacia un arroyo oculto entre matorrales y rocas, un sitio que pocos conocían. Ahí la recostó, lavó su rostro y revisó la herida con manos firmes pero respetuosas. No era médico, pero sabía reconocer la gravedad de una bala alojada en carne viva. Mientras el fuego crepitaba y la luna comenzaba a nacer, Nahuel mascaba hojas amargas y las mezclaba con agua de cactus. Aplicó la pasta sobre la herida, cubriéndola con un paño limpio. La mujer se agitó, gimiendo, pero no despertó. Él murmuró en su lengua un canto bajo, un rezo aprendido de su abuela para espantar los malos espíritus. Esa noche, Nahuel no durmió. Observó a la desconocida con la mirada de quien ha visto demasiadas muertes. Se preguntaba qué hacía sola, tan lejos, quién le disparó, qué había dejado atrás. El desierto no era lugar para gente como ella. Él lo sabía mejor que nadie. A la mañana siguiente, la mujer abrió los ojos. Parpadeó con dificultad como si la luz le rasgara la memoria. Trató de incorporarse, pero el dolor la hizo gemir. Al ver a Nahuel a su lado se tensó, los ojos llenos de pánico. Él levantó las manos despacio, mostrando que no era una amenaza. «No hables, descansa», dijo en español tosco, aprendido con esfuerzo. Ella tragó saliva, observándolo. Su piel cobriza, sus trenzas negras, las marcas en el pecho, las cuentas colgando del cuello. Era un apache. El miedo la recorrió como un escalofrío, pero no gritó. Algo en su mirada o quizá en la forma en que había sido curada la hizo quedarse en silencio. Intentó hablar. La voz salió débil, como si viniera de muy lejos. «¿Dónde estoy?» «A salvo», respondió él. «¿Quién eres?» «Nahuel». Ella cerró los ojos un instante. Recordó algo. Un sonido. Gritos. Un disparo. El galope de caballos. Dolor. Luego, nada. «Yo me llamo Isabel». Nahuel asintió. Le ofreció agua. Ella bebió con avidez. Después volvió a dormir agotada. Durante los siguientes días Nahuel la cuidó en secreto. Le trajo frutos,
raíces cocidas, infusiones que aprendió a preparar cuando su madre aún vivía. Cada noche regresaba al campamento con excusas cada vez más frágiles. Y cada amanecer corría de nuevo a su escondite, temiendo encontrarla muerta. Pero no. Isabel era fuerte. Una tarde, mientras le cambiaba el vendaje, escuchó pasos en las rocas. Se tensó. Su primo, Koan, apareció entre los matorrales. «¿Qué haces aquí tan lejos?», preguntó desconfiado. «Cazando. Rastros de ciervo». Koan entrecerró los ojos. Se acercó más. Pero antes de que pudiera ver a Isabel, Nahuel se interpuso. «No hay nada que ver. Vete. Hueles a miedo, primo. Y tú a problemas». Koan se fue, pero la sospecha ya estaba sembrada. Nahuel sabía que no tendría mucho tiempo antes de que alguien más la descubriera. Tendría que tomar una decisión. Muy pronto. Esa noche, Isabel despertó por completo. Le pidió saber dónde estaba, por qué la ayudaba. ¿Qué quería de ella? «No quiero nada, solo que vivas», respondió Nahuel. Ella lo miró fijamente. Por primera vez, sin miedo. Y en ese silencio nació algo. No amor aún, pero sí un pacto silencioso entre dos almas perdidas. El amanecer traía consigo una brisa tenue que aliviaba el calor del desierto. Isabel despertó en silencio, observando el techo improvisado de ramas sobre su cabeza. Los sonidos eran distintos: grillos, viento, el murmullo suave del arroyo. Se incorporó con dificultad, presionando la herida que aún dolía como una espina profunda. A su lado, Nahuel molía algo con piedras, concentrado. «¿Qué día es?», preguntó ella, con voz aún rasposa. «No lo sé», dijo él sin levantar la vista. «Aquí no contamos los días, solo los soles y las lunas». Ella se quedó callada. Sabía que no estaba cerca de casa. Pero, ¿dónde era casa? Cerró los ojos. Una imagen fugaz la golpeó. Una iglesia, un vestido blanco, una música lejana, luego un disparo y nada más. «Mi nombre es Isabel Montalvo», dijo como si fuera una oración olvidada. Nahuel la miró entonces, por primera vez esa mañana. Asintió, respetuoso. Su rostro no revelaba juicio, solo curiosidad tranquila. Isabel, en cambio, sentía una mezcla de desconfianza y dependencia que la desestabilizaba. ¿Por qué no la había entregado? ¿Por qué estaba viva? «¿Me vas a llevar con los tuyos?», Nahuel negó con la cabeza. «No por ahora. No entienden. No te aceptarían». «¿Porque soy blanca?». Él no respondió. Volvió a su tarea. Isabel sintió el peso de esas palabras no dichas. Algo en su interior se revolvía, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Durante el día intentó moverse un poco más. Con ayuda de una rama como bastón, salió de la sombra para ver el paisaje. Arena, rocas, matorrales espinosos. Y a lo lejos montañas azules recortadas contra el cielo. Nunca había visto un lugar tan vasto ni tan solitario. Nahuel la observaba desde cerca sin intervenir. Cuando ella tropezó y cayó de rodillas, él acudió de inmediato, pero no la tocó. Solo ofreció su brazo como apoyo. Ella lo aceptó en silencio. Al caer la tarde, le ofreció un cuenco con un caldo espeso y humeante. Isabel lo probó con recelo, pero al saborearlo sintió alivio inmediato. Era amargo, sí, pero reconfortante. «¿Dónde aprendiste a curar así?». «Mi madre y el anciano chamán del clan. ¿Qué diría ese chamán si supiera que estás ayudándome?». Nahuel bajó la mirada un segundo. «Diría que estoy loco, o peor, que traigo el fin a mi gente». «Entonces, ¿por qué lo haces?». «Porque tú no eres como los otros. Tus ojos no tienen odio». Esa noche, el silencio entre ellos fue más cálido. No había necesidad de muchas palabras. Cada uno lidiaba con su propio naufragio. Isabel soñó con fuego. En sus sueños veía una casa ardiendo, gritos, caballos huyendo y un rostro borroso que la miraba con rabia. Al despertar, tenía lágrimas en los ojos y la respiración agitada. Nahuel estaba ahí, sentado a su lado. «Fue solo un sueño», dijo él con voz baja.
A veces los sueños son recuerdos. Fue advertencias. En los días siguientes, Nahuel le enseñó a caminar sin hacer ruido, a reconocer las plantas que no debía tocar, a escuchar los mensajes del viento. Isabel absorbía todo con la intensidad de quien ha perdido su pasado y necesita construir uno nuevo. Aunque aún sentía temor, comenzaba a ver en Nahuel no solo a un protector, sino a un hombre lleno de contradicciones. En sus silencios había dolor, en sus gestos, ternura reprimida. Una tarde, mientras recolectaban raíces cerca del arroyo, Isabel escuchó un murmullo entre los arbustos. Nahuel tensó el cuerpo al instante y se colocó frente a ella, con la lanza preparada. Pero no era un animal. Era un anciano apache con la piel curtida por el sol y los ojos hundidos en arrugas. «Tú», gruñó el viejo señalando a Nahuel, «traes sombra sobre nosotros». Nahuel no respondió. «Ella no pertenece aquí», continuó el anciano. «Su sangre es ajena, su presencia trae muerte». Isabel no entendía todas las palabras, pero sentía el juicio ardiendo sobre su piel. «Ella vive porque yo lo decidí», dijo Nahuel firme. «Eso no es tuyo para decidir. Los espíritus lo verán». El viejo se marchó lento pero erguido. Isabel tocó el brazo de Nahuel con suavidad. «¿Eso fue el chamán?» «Sí, su nombre es Tohac. Ve cosas en el fuego, a veces acierta. ¿Qué vio sobre mí?» Nahuel no respondió enseguida. Luego dijo, «Que vendría una mujer con fuego en las venas y ojos de río, y que traería tanto dolor como redención». Isabel tragó saliva. Esa noche no pudo dormir. Caminó sola hasta el arroyo, donde las luciérnagas danzaban sobre el agua. Tocó su reflejo. ¿Quién era ahora? ¿Quién había sido antes? Un murmullo en su memoria le trajo un nombre. Diego. Cerró los ojos y lo repitió en voz baja. Diego. Algo se quebró dentro de ella. Volvió junto a Nahuel. Lo encontró dormido, apoyado en una roca. Se recostó a su lado, sin hacer ruido. Y por primera vez desde que cruzó la frontera, sintió que su corazón latía con algo parecido a esperanza. El viento del norte soplaba con más fuerza esa mañana. Isabel despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo olvidado quisiera salir. Caminó hasta el arroyo, se lavó el rostro y observó el reflejo tembloroso. Había cambiado. Ya no era la misma mujer que cruzó la frontera huyendo del infierno. Pero ¿quién era exactamente? Nahuel la encontró sentada entre los matorrales, la mirada fija en las nubes. «Recordé algo», dijo ella, apenas susurrando. «Estaba vestida de blanco. Una iglesia. Alguien me esperaba en el altar. Luego gritos. Un disparo. Corrí. Corrí hasta perder el aliento». Nahuel la escuchó en silencio, los brazos cruzados. «¿Recuerdas quién te disparó?» «No, pero alguien gritó mi nombre. Sonaba como una advertencia. No como amor». Esa tarde, Nahuel la llevó más allá del arroyo, por un sendero oculto entre arbustos secos. Quería mostrarle algo. Subieron una colina y desde ahí se veía una pequeña planicie donde niños apaches jugaban con arcos de madera. Mujeres cocinaban junto al fuego, hombres tallaban puntas de flecha. «Mi gente», dijo él con voz baja. Isabel observó fascinada. No era lo que le habían contado. No eran salvajes, eran familias, personas con historias, risas, temores, igual que cualquiera. ¿Ellos me aceptarían? No lo creo. Algunos aún te verían como una amenaza. ¿Y tú? Nahuel la miró. Sus ojos eran claros como el cielo antes de la tormenta. Yo ya no sé qué veo. Pasaron los días y Nahuel, contra toda regla, comenzó a enseñarle las costumbres de su pueblo. Isabel aprendió a montar sobre un caballo sin silla, a leer el paso de las serpientes en la arena, a encender fuego sin cerillas. Sus manos, antes suaves, se endurecieron. Su piel comenzó a tostarse bajo el sol. Su mente, antes encerrada en normas de sociedad, se abría a un mundo que no conocía. Un día, mientras recolectaban raíces, Nahuel le entregó una hoja rugosa. «Mastica, te hará bien». «¿Qué es?» «Cae del árbol de los susurros.
Dicen que ayuda a recordar. Isabel dudó, pero lo hizo. El sabor era amargo, terroso. A los pocos minutos sintió una opresión en el pecho. Imágenes sueltas comenzaron a surgir. Una carta manchada, una mano temblorosa, un caballo negro, una voz diciendo: «Es tarde, corre». Se llevó la mano al corazón. Respiró hondo. Sabía que estaba cerca de entenderlo todo, pero aún le faltaban piezas. Esa noche, mientras comían bajo la luna, le preguntó a Nahuel: «¿Tú has perdido a alguien?». Él no respondió de inmediato. Miró el fuego, pensativo. «A mi madre. Cuando yo tenía 10, los colonos vinieron con rifles. Dicen que fue un error, que pensaron que era un campamento hostil. No lo fue. ¿La viste morir?». «Sí». Isabel bajó la mirada. «Lo siento. No es tu culpa. Pero soy como ellos. No, tú cruzaste herida, sin armas. No pediste ayuda. Y aún así, vives. Gracias a ti». Hubo un silencio largo, no incómodo, sino profundo. Los días siguientes, Isabel siguió explorando. Encontró un claro donde las mujeres dejaban ofrendas a los espíritus de sus ancestros, un lugar sagrado. Se arrodilló y cerró los ojos. Sus labios se movieron sin sonido, pero en su mente pidió perdón, por los suyos, por su pasado, por su olvido. Un anochecer, mientras Nahuel afilaba su cuchillo, una sombra se movió entre los árboles. Era un hombre. Su rostro era duro, su cabello recogido en trenzas gruesas. «Koan», dijo Nahuel poniéndose de pie. «¿Sigue viva?», preguntó el recién llegado. «Sí». La gente murmura. «Dicen que la proteges más que a tu propia sangre». «Es mi decisión. No puedes decidir solo. Toyac ya ha hablado. Ella debe irse». Nahuel no contestó. Koan escupió al suelo y se fue. «¿Quién era?», preguntó Isabel cuando se sintió segura. «Mi primo, y un hombre peligroso cuando cree tener razón». Esa noche, Nahuel no durmió. Caminó alrededor del campamento improvisado como un lobo nervioso. Sabía que el tiempo se acababa. Tarde o temprano, alguien más la encontraría. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el ritmo de todo. Mientras Isabel lavaba ropa en el arroyo, notó algo flotando río abajo. Era un sombrero militar. Lo tomó con manos temblorosas. En el interior, bordado con letras doradas DV. Su corazón dio un vuelco. Nahuel lo tomó, lo examinó. «¿Lo reconoces?». «Sí, creo que sí». «¿De quién es?». Isabel apretó los labios. «De alguien a quien quise, o creí querer». La corriente del río seguía su curso, como si nada importara. Y por primera vez, Isabel sintió que el pasado se acercaba más rápido de lo que podía correr. El sombrero permanecía en las manos de Isabel como una sombra tangible. Las letras DV, bordadas en su interior, eran más que iniciales. Eran un recuerdo afilado, una herida que no había terminado de abrirse. «Ese sombrero», dijo ella temblando, «pertenecía a Diego Vargas». Nahuel frunció el ceño. «¿Es él quien te disparó?». «No lo sé, pero fue quien me prometió amor, y quizás quien me condenó». Se sentaron junto al fuego esa noche, con la oscuridad cubriéndolos como un manto pesado. Isabel, con voz baja, comenzó a recordar. No todo, pero suficiente. Era capitán del ejército. Mi padre era comerciante de telas en San Antonio. Diego venía seguido a casa. Parecía correcto, educado. Pero también ambicioso. Nahuel escuchaba sin interrumpir. Solo su mirada, firme, mostraba que cada palabra entraba como flecha directa al corazón. Me propuso matrimonio. Mi padre aceptó de inmediato, pero algo no encajaba. Su forma de hablar de los otros, de los indígenas, de los pobres, no era odio, era desprecio, como si fueran obstáculos, piezas descartables. ¿Y tú?, preguntó Nahuel. Yo sí quería creer que cambiaría, que el amor lo haría mejor, pero días antes de la boda encontré una carta. Era de otro militar. Hablaban de un plan,
de tierras al norte. Las tribus no tienen derechos legales, decía. Podemos usar a Isabel para negociar la cesión. La voz le falló por un instante. Corrí, tomé un caballo, crucé la frontera en la noche, y alguien me disparó por la espalda. Nahuel cerró los ojos. El fuego reflejaba cicatrices invisibles en su rostro. Yo conocí ese tipo de hombres, los que creen que todo lo pueden comprar, incluso el alma. ¿Tú también fuiste traicionado? Nahuel asintió. Mi padre quiso pactar con los blancos. Quería paz, pero ellos solo querían tierras. Una noche nos invitaron a compartir pan y tabaco. Al amanecer, solo quedábamos 3 vivos. Mi madre, mi hermana y yo corrimos, pero solo yo llegué. Isabel lo miró. Su dolor era tan profundo como el suyo, y aún así, ahí estaba, cuidándola. ¿Cómo puedes vivir con eso? No vivo con eso. Camino con eso. Cada paso que doy es para no quedarme atrapado en esa noche. Un silencio espeso los envolvió. Solo el crujir de las ramas rompía la quietud. Hasta que Isabel preguntó, ¿y si Diego me busca? ¿Si cruza con hombres armados? Entonces no estarás sola. ¿En serio te enfrentarías a ellos yo por mí? Nahuel sostuvo su mirada. No se trata solo de ti, se trata de lo que representas, de lo que podemos cambiar. Quizás no podamos borrar el pasado, pero sí evitar que se repita. A la mañana siguiente, Nahuel llevó a Isabel a una cueva escondida entre los riscos. Era un lugar sagrado, donde los guerreros oraban antes de la batalla. Allí colocó mantas, agua, comida. Sabía que si las cosas se complicaban, ese sería el único refugio seguro. Aquí estarás a salvo. ¿Y tú? Haré lo necesario para ganar tiempo. No quiero que mueras por mí, entonces vive por los dos. Antes de marcharse, Nahuel colocó su collar de cuentas en sus manos. Esto me lo dio mi madre. Dijo que me protegería cuando no pudiera hacerlo yo mismo. ¿Y ahora me lo das a mí? Ahora eres tú quien necesita protección. Isabel apretó el collar contra el pecho. Cuando Nahuel se perdió entre las sombras del desfiladero, algo en ella se quebró. No era solo miedo, era el inicio de algo más fuerte, de algo que la impulsaba a resistir. En la cueva, el tiempo se volvió espeso. Isabel escuchaba cada sonido con atención. El silbido del viento, el crujido de las piedras, el lejano lamento de un coyote. Su mente no dejaba de repetir nombres. Diego, Nahuel, su padre, su hermana Clara. Cada uno era un eco del mundo que había perdido y del que se abría ante ella. Comenzó a escribir en una piedra lisa usando un trozo de carbón. No quería olvidar. Ni los nombres, ni los dolores, ni las promesas. Una palabra apareció sola, al centro: libertad. Fue entonces cuando sintió una presencia. No era física, era una calma profunda que le recorrió el cuerpo como agua tibia. Recordó las palabras del anciano Toshak. La mujer de ojos de río traerá redención. Tal vez había una razón para todo esto. Pasaron 2 días. Nahuel volvió. Llevaba el rostro tenso, pero sus ojos se suavizaron al verla viva. ¿Todo bien? Sí. Escribí mi historia, o lo que recuerdo de ella. Él sonrió. Eso es lo que los espíritus piden, que no olvidemos. ¿Y tú? ¿Estás en peligro? Koan sospecha. Toyak se ha encerrado a meditar. Algunos me acusan de romper las reglas. ¿Y tú qué les dices? Que ya no creo en sus reglas cuando niegan el alma de alguien como tú. Esa noche compartieron un trozo de carne seca y hablaron poco. No hacía falta. El silencio decía más. Y en ese silencio un vínculo se hizo más fuerte. Uno que ni el fuego, ni la sangre, ni los años podrían romper. El cielo se tornó gris esa mañana, como si la tierra supiera lo que estaba por venir. Nahuel bajó de la colina con el rostro endurecido. Al acercarse al campamento principal, notó el humo espeso, los murmullos tensos, los rostros cubiertos de preocupación. Algo había pasado. Un mensajero apache lo interceptó. Atacaron el puesto de vigilancia del norte, dijo jadeando. 2 muertos. Quemaron las tiendas. Dejaron esto.
Le entregó un pañuelo manchado de sangre. En él, cosida con hilo negro, una insignia militar. Nahuel la reconoció al instante. Diego Vargas, susurró. El mismo que había sido parte de su pasado. El mismo que ahora buscaba a Isabel. Todo encajaba. Los soldados, el sombrero, el disparo en la frontera. Su rastro los había llevado hasta aquí. Corrió de regreso a la cueva sin descanso. Isabel lo vio llegar agitado, con los ojos inyectados. «Han venido por ti», dijo él. «Atacaron uno de nuestros puestos. Hay muertos». «No», balbuceó ella. «No era mi intención». «Lo sé, pero te siguen, y los míos te culpan. ¿Qué vamos a hacer?» Nahuel se pasó la mano por el rostro. Tenía que pensar rápido. Algunos ancianos ya pedían su cabeza por traición. Otros lo veían como un traidor. Koan lo desafiaba abiertamente, exigiendo que entregara a la mujer. «Hoy al anochecer habrá un consejo. Hablarán de ti y decidirán tu destino». «¿Y el tuyo?» «Estamos unidos en esto, Isabel. Lo que decidan para ti, lo acepto también». Ella se quedó en silencio. El aire parecía más denso, como si el mundo contuviera la respiración. Nahuel la condujo de nuevo al campamento. Los murmullos lo seguían. Algunos niños los miraban con curiosidad, pero los adultos con hostilidad. En el centro, junto al fuego sagrado, estaban los ancianos sentados en círculo. Toyac, el chamán, alzó la vista cuando los vio llegar. Su rostro era severo, pero sus ojos guardaban algo más, quizás duda. Koan tomó la palabra con voz dura. «Esta mujer trajo la muerte. Desde que llegó, nuestros hermanos han caído. ¿Cuánto más esperaremos? ¿Hasta que arda todo?» «No fue ella», dijo Nahuel con firmeza. «Fue un hombre que la persigue, un soldado blanco, un capitán llamado Diego Vargas. ¿Y tú lo sabes porque ella te lo dijo? ¿Desde cuándo confiamos en la palabra de quienes nos han traicionado por generaciones? Desde que decidimos no ser como ellos». Un murmullo recorrió la asamblea. Toyac alzó la mano. «¿Esta mujer aceptaría hablar ante nosotros?» Isabel dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero no vaciló. «No pedí entrar a su tierra. Crucé huyendo de un hombre que me usó para sus fines. Fui una pieza más en su juego de poder. No soy una amenaza. Solo quiero vivir, quiero entender. Y si puedo reparar algo, lo haré. Pero si mi vida pone en riesgo la suya, me iré por mi cuenta». Los ancianos guardaron silencio largo rato. Toyac cerró los ojos, murmuró palabras en su lengua y echó polvo sobre el fuego. El humo se volvió azul. «Esta noche decidiremos. Hasta entonces nadie la tocará». Pero Koan no esperó. Esa misma tarde se acercó al campamento de Nahuel con 4 hombres. Exigieron que entregara a Isabel de inmediato. «Ella no está aquí para traer paz», gritó Koan. «Está aquí para debilitarnos, para hacernos vulnerables». «Si tienes tanto valor», respondió Nahuel, «enfréntame solo. Si me vences, ella será tuya». El desafío fue claro. Koan aceptó sin pensarlo. El combate fue breve, brutal. Nahuel, más ágil, lo venció sin derramar sangre, pero con una llave que lo dejó postrado. «No me provoques de nuevo, primo», susurró al oído. «No hoy». Esa noche, Toyac convocó al círculo otra vez. El humo danzaba lento sobre el fuego. Los ancianos debatían, pero no había consenso. Algunos veían en Isabel una amenaza, otros una prueba de los dioses. Finalmente, Toyac habló. «Solo un acto de entrega puede equilibrar el caos». Isabel se adelantó sin que nadie se lo pidiera. «Entonces que me lleven, que me entreguen a quien me busca. Si eso salva una vida aquí, que sea la mía». «No», gritó Nahuel, «eso no es justicia, es sacrificio ciego». Se arrodilló frente a los ancianos. «Si alguien debe pagar, que sea yo. Yo la traje, yo la protegí. Que el castigo caiga sobre mí». Toyac miró a ambos con ojos de siglos. Luego se volvió hacia los demás. «Hoy hemos visto algo que rara vez vemos entre los nuestros y nunca entre los blancos. Compasión, amor,
Entrega. Nadie habló. Solo el fuego crepitaba. Esta mujer se queda, bajo la vigilancia de Nahuel. Pero si una sola muerte más ocurre por su causa, ambos serán desterrados. Nahuel bajó la cabeza en señal de respeto. Isabel exhaló un suspiro que contenía todo su miedo. Cuando regresaron a su tienda, un niño los esperaba. Llevaba un pequeño morral colgado al hombro y los ojos grandes como la luna. «¿Quién eres tú?», preguntó Isabel inclinándose. «Mateo», dijo el niño. «Busco a mi hermana. Se llama Isabel Montalvo». El corazón de ella se detuvo por un segundo. «Mateo», susurró. «Mateo, ¿eres tú?». Él asintió. Y en ese instante, la historia dio un giro que ninguno esperaba. Isabel cayó de rodillas, sin aire. El niño frente a ella tenía los mismos ojos que recordaba, aunque más endurecidos por el tiempo y la intemperie. No podía ser, pero lo era. «Mateo, ¿eres tú?». «Sí». El niño vaciló. «Pensé que estabas muerta». La voz le temblaba, pero sus palabras eran firmes. Tenía unos 8 años, la ropa desgastada, el rostro curtido. Isabel lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos como si eso pudiera sellar el momento y hacerlo eterno. Nahuel los miraba en silencio, con los brazos cruzados. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó ella, al fin. «Escapé. Estaba en un orfanato militar, uno de esos donde nos enseñan a marchar antes de leer». Hizo una pausa. «Decían que tú habías traicionado a un capitán, que eras una espía». Isabel se apartó apenas, con lágrimas en los ojos. «Nunca. Solo escapé. Escapé porque me usaron y te creí muerto, Mateo». El niño desvió la mirada. Se notaba que había sobrevivido a cosas que nadie de su edad debería conocer. Su voz se quebró. «Te busqué desde hace un año. Seguí el rastro del sombrero. Sabía que si alguien podía dejarlo, eras tú. O él». «¿Él?». «Diego. Está buscándote. Está cerca. Tiene hombres con rifles. Le paga a cualquiera que le traiga tu nombre o tu cabeza». Nahuel dio un paso adelante. «¿Cuántos hombres son?». «12. Algunos son soldados, otros peores». El aire se volvió denso. Isabel acarició el cabello de Mateo con manos temblorosas. «Te juro que no dejaré que te separen de mí otra vez». Esa noche, el campamento se llenó de murmullos. El regreso de Mateo, el niño perdido, conmovió a muchos. Incluso los más duros empezaron a mirar a Isabel con otros ojos. No era solo una forastera, era hermana, era madre, era alguien que había perdido tanto como ellos. Toyac visitó la tienda de Nahuel al amanecer. Observó a Mateo dormido, abrazado a Isabel, y luego habló en voz baja. «Ese niño ha visto la guerra en sus sueños. Pero tú, Nahuel, verás la guerra con los ojos abiertos si decides enfrentarlos. No dejaré que lo toquen. Entonces debes prepararte. No habrá piedad. Para ninguno de ustedes». «Lo sé». Nahuel y Mateo comenzaron a entrenar juntos. El niño, pese a su juventud, tenía buena puntería con el arco. Rápido, atento, con una rabia contenida que canalizaba en cada disparo. Nahuel lo observaba con respeto, enseñándole sin suavidades como a un igual. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó Mateo un día. «Porque tú me recuerdas a mí. Y tú eras como yo. Peor. Solo que tuve a alguien que creyó en mí antes de que me volviera piedra». Mateo asintió. Su vínculo crecía cada día. Isabel lo notaba. Veía en Nahuel algo que nunca tuvo, un protector desinteresado. Alguien que no pedía nada a cambio. Isabel, por su parte, comenzó a participar en las tareas de las mujeres de la tribu. Aprendió a preparar infusiones, a trenzar cestas, a curar con hojas y barro. Algunas aún la miraban con recelo, pero otras la guiaban, con paciencia. Una anciana le dio un nuevo nombre, Aligüe, que significaba flor bajo la lluvia. «Llevas dolor en tus raíces», le dijo, «pero das frutos donde caes». Mientras tanto, los exploradores comenzaron a traer noticias inquietantes. Se habían avistado hombres armados en las cercanías. Diego se acercaba, lento pero decidido.
Parecía saber exactamente hacia dónde ir. «Nos está cazando», dijo Nahuel, «y no se detendrá». «¿Por qué no huimos?», preguntó Isabel. «Porque no todos pueden». «Porque si él destruye esta tribu vendrá por otras, porque a veces correr es otra forma de morir». Esa noche, Isabel y Nahuel hablaron junto al fuego. «¿Qué ves cuando me miras?», le preguntó ella. Él tardó en responder. «Veo una mujer que se tragó su miedo y que ahora arde, pero también veo a alguien que no ha terminado de recordar todo. A veces creo que si recuerdo, no podré soportarlo. Y si no lo haces, vivirás atrapada». Un silencio. «¿Y tú? ¿Qué harás si muero?». «Recordarte cada noche, como se recuerdan las estrellas que caen demasiado pronto». El fuego chispeó. Isabel se acercó lentamente, hasta apoyar su frente en la de él. «Gracias por no soltarme. Gracias por enseñarme que aún podía sostener a alguien». La conexión era evidente. No era un amor apresurado ni ciego. Era el vínculo que nace cuando dos almas rotas se reconocen y se sostienen. Al día siguiente, Toyac reunió al consejo. Había división entre los que querían quedarse y pelear y los que preferían huir y salvar a los niños. «El enemigo viene», dijo el anciano, «pero no con gritos, con silencio y con precisión como serpiente de guerra». Todos sabían que la batalla se acercaba. Nahuel comenzó a armar defensas en los cañones, a entrenar jóvenes, a trazar rutas de escape. Isabel y Mateo ayudaban, cada uno desde su lugar. Ya no eran huéspedes, eran parte. Y mientras el sol caía detrás de las montañas, una nube de polvo comenzó a alzarse en el horizonte. Era sutil aún, pero clara. La tormenta venía, y ellos estaban listos para enfrentarla. El cielo ardía en tonos de cobre cuando llegaron las primeras señales del horror. Un humo denso se alzó desde la aldea de los Yaji, ubicada a 2 jornadas de distancia. Un explorador llegó jadeando, con sangre seca en el pecho y la voz desgarrada. «Los destruyeron», logró decir. «Quemaron todo. Mataron a mujeres. Se llevaron niños. No hacía falta preguntar quién fue. Diego había llegado». El consejo se reunió al anochecer. Las caras reflejaban una mezcla de rabia y terror. Algunos proponían huir, otros atacar por sorpresa. Toyac, más grave que nunca, habló al fin. «Ya no se trata de proteger a Isabel, ni a Mateo. Se trata de sobrevivir, pero también de no perder el alma». Nahuel tomó la palabra. «Yo los guiaré. Defenderemos desde el cañón. Ahí somos tierra». Ahí el rifle no vale tanto como el corazón. Coán, todavía renuente, asintió con la mandíbula tensa. «Haré lo que digas, pero si caemos, sabrás que fue tu decisión». Esa noche, Nahuel fue hasta la tienda de Isabel. Ella lo esperaba despierta, sentada junto a Mateo. El niño dormía con la mano cerrada en puño. Ella levantó la vista y supo, sin que él hablara, que el momento había llegado. «¿Ya vienen?». «Ya están aquí». Ella asintió. «Llévame contigo, quiero luchar». «No, no soy inútil. Puedo curar, puedo ayudar. No me escondas otra vez». «No te escondo. Te protejo. Y yo protejo a mi familia», respondió con firmeza. Nahuel la miró, no con ternura, con respeto. Luego asintió. «Entonces ven». Al amanecer el campamento se movilizó. Mujeres y ancianos fueron enviados por una ruta secundaria hacia un refugio en las montañas. Los guerreros, ocultos entre las rocas del cañón, aguardaban. Nahuel trazó posiciones, dispuso trampas, distribuyó arcos y cuchillos. Mateo, con el arco colgado a la espalda, se colocó junto a su hermana. «No me separaré de ti», dijo. «Entonces escúchame siempre». Él asintió. El silencio que precedió al ataque fue tan denso como una plegaria sin Dios. Luego el retumbar de cascos rompió el mundo. 12 hombres descendieron por el sendero, confiados, bien armados, con insignias militares y ojos sin alma. Al frente, Diego Vargas. Su uniforme impecable, su rostro marcado por cicatrices y orgullo. «Isabel», gritó, «sal, no quiero matarte».
Solo necesito que regreses y des la cara. La voz rebotó entre las piedras. Isabel tragó saliva. Se inclinó hacia Nahuel. Es él. Nahuel asintió. Cuando dispare la flecha, empieza la defensa. ¿Estás listo para matarlo? Estoy listo para que tú vivas. El primer disparo no vino de los soldados, sino del cielo. Una flecha se incrustó en el cuello de uno de los hombres de Diego, luego otra y otra. Desde los riscos, los apaches surgieron como fantasmas. Las rocas se cerraron como un abrazo letal. El caos estalló. Diego gritaba órdenes, pero su voz se perdía. Sus hombres caían entre trampas, golpes certeros y la furia de un pueblo que defendía su última frontera. Nahuel se movía como viento, rápido, imparable. Mateo, escondido, lanzaba flechas con precisión asombrosa. Isabel corría entre heridos, aplicando vendajes, sosteniendo manos temblorosas, lavando sangre con agua de hojas. Ya no era una dama, era parte de la tierra, una flor entre la batalla. Diego logró abrirse paso, disparando a todo lo que se movía. Sus ojos buscaban a Isabel como un sabueso enfurecido. La vio. Ella lo vio. El tiempo se detuvo. ¡Traidora!, gritó. ¿Sabes cuántos han muerto por tu culpa? Ella no respondió. Dio un paso al frente. ¿Cuántos más piensas matar por mi silencio? Yo te di todo. Me diste una mentira. Él levantó el rifle. Ella no se movió. Pero antes de que el gatillo se apretara, Nahuel lo embistió con fuerza. Cayeron ambos por la ladera. El arma voló. Comenzó un combate feroz. Diego era más pesado. Nahuel, más ágil. Golpe por golpe. Cada puñetazo llevaba años de rabia acumulada. Diego sacó un cuchillo. Logró cortar el brazo de Nahuel, pero éste lo desarmó y lo arrojó contra una roca. «¡Ya basta!», gritó Isabel, corriendo hacia ellos. Nahuel se detuvo. Jadeaba, sangrando. Diego apenas podía moverse. «Lo necesitamos vivo», dijo ella, «para que otros sepan la verdad». Pero Diego, con una última chispa de odio, sacó una daga de su bota. Se lanzó hacia Isabel. Nahuel se interpuso. El cuchillo lo alcanzó en el costado. Isabel gritó. Mateo disparó su flecha. Atravesó el pecho de Diego con precisión mortal. El capitán cayó de rodillas mirando al niño con incredulidad. «¡Maldito indio!», susurró antes de desplomarse. La batalla terminó. Los hombres restantes huyeron al ver caer a su líder. El eco de sus pasos se desvaneció entre las piedras. Isabel se arrodilló junto a Nahuel, presionando la herida. Su rostro estaba pálido. Respiraba con dificultad. «No, no te vayas. No ahora». Él la miró con ternura. «No me voy. Solo cierro los ojos. Un momento». Mateo se acercó. Tomó la mano de Nahuel y la de Isabel. Se las unió. «Él ya es parte de nosotros», dijo. Y en medio de la sangre y el polvo, una familia nacía. El cuerpo de Diego yacía entre las piedras, con los ojos abiertos al cielo que ya no vería. La sangre aún manchaba el suelo, y el eco del combate seguía flotando en el aire, como una maldición persistente. Isabel no soltaba la mano de Nahuel. Su herida sangraba lentamente, marcando el suelo con vida que se escapaba. «Resiste», susurraba. «Por favor, resiste». Nahuel la miraba con la fuerza que aún le quedaba. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Mateo corrió por agua y vendajes, con el rostro endurecido. No lloraba, solo actuaba. Los guerreros regresaban poco a poco, algunos heridos, otros cargando a los caídos. Juan apareció con un brazo roto, pero vivo. Cuando vio a Nahuel tendido, algo en su semblante se quebró. «Él está vivo», respondió Isabel, «pero no por mucho si no hacemos algo». Juan se arrodilló junto a él, rompió un trozo de su propio manto y lo presionó contra la herida. «Vamos, hermano», murmuró, «no te atrevas a dejarme solo con tu legado». Esa noche, Isabel no durmió. Toshak preparó un ungüento especial, hecho con resinas sagradas. La herida de Nahuel era profunda, pero no mortal.
Todavía. El anciano cantó durante horas, mientras el fuego crepitaba bajo la luna. Mateo se sentó junto a su hermana. La tomó de la mano. ¿Él va a morir? No, respondió, aunque no estaba segura. ¿Tú lo amas? Isabel no respondió, pero su mirada decía todo. Entonces va a vivir, dijo Mateo con convicción, porque tú lo necesitas. Al amanecer Nahuel despertó, débil pero consciente. Tú sigues aquí, dijo con dificultad. No pienso irme, nunca más. Él sonrió apenas. Le tomó la mano. El niño es fuerte. Sí, como tú. Pasaron 3 días. La tribu veló a sus muertos con cantos y fuego. Enterraron los cuerpos junto al río, donde las aguas hablaban con los ancestros. Diego fue dejado fuera de los límites sagrados. Un cuerpo sin nombre, sin honor, sin canto. Isabel decidió volver al cañón donde habían escondido la primera vez. Necesitaba respuestas. Allí, entre las piedras, encontró un paquete envuelto en cuero. Lo había dejado Diego. Dentro, una carta con su firma temblorosa. Isabel leyó con el corazón latiendo en la garganta. Isabel, si estás leyendo esto significa que no me perdonaste. Y lo entiendo. Yo tampoco me perdoné. El plan era robar las tierras, usar tu apellido, tu inocencia. Pero algo salió mal. Me enamoré de ti. Y ese fue mi error. Porque el amor no encaja en la guerra. Perderte fue el precio de mi ambición. Quise encontrarte para redimirme, pero no hay redención para quienes destruyen lo que aman. Perdóname si puedes, y si no, vive por los dos. Las manos de Isabel temblaban. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarlo todo atrás. Pero algo en ella se rompió y se reconstruyó en ese instante. La carta cayó al suelo y con ella todo el peso de su pasado. Regresó al campamento distinta. Más entera, más decidida. Nahuel ya podía caminar. Apoyado en Mateo avanzaba lentamente, pero con dignidad. «Leí la carta», le dijo ella. «¿Y qué decidiste?» «Que no viviré con rencor, pero tampoco con miedo». Él la miró con orgullo. «Eso te hace libre». El consejo se reunió por última vez esa semana. Coan, sorprendentemente, fue quien pidió la palabra. Esta mujer no solo nos trajo guerra, nos trajo fuego, pero un fuego que limpia, que transforma. Nos obligó a ver que podemos ser más que supervivientes. Toyac asintió. Ella es una de nosotros, no por nacimiento, sino por sangre compartida. Isabel bajó la cabeza. No sabía si merecía tanto, pero lo aceptó con humildad. Mateo desde su lugar levantó el arco. Yo también quiero quedarme, aprender, ser como Nahuel. Risas suaves llenaron el círculo. El niño ya era parte, nadie lo cuestionaba. En los días siguientes, Isabel comenzó a enseñar a las mujeres a leer usando hojas y carbón. Les mostró lo que sabía del mundo de afuera. A cambio, aprendió más del cielo, de las plantas, de las leyendas antiguas. Mateo empezó a llamar a Nahuel tío. Luego, un día, sin pensarlo, le dijo, «Papá». Nahuel no respondió. Solo lo abrazó, y así, entre restos de guerra y nuevos comienzos, la vida volvió a brotar. Una noche, mientras miraban las estrellas, Isabel preguntó, «¿Crees que esto pueda durar?» «Nada dura», respondió Nahuel. «Pero lo que construimos aquí, entre tú, Mateo y yo, eso vive en quienes vendrán». Ella se recostó sobre su pecho. El corazón de él latía lento, pero firme. «Entonces vamos a sembrarlo bien». Y bajo el cielo inmenso, supieron que, pese a todo, estaban exactamente donde debían estar. El río corría más sereno esos días, como si también él hubiera presenciado demasiada sangre. Isabel se sentó en la orilla, con los pies descalzos sumergidos en el agua fría. El aire olía a tierra húmeda y ceniza vieja. El dolor aún rondaba, pero ya no gobernaba. Mateo jugaba cerca, lanzando piedras planas que rebotaban sobre la superficie. Cada salto era un intento de dejar atrás el pasado. 1, 2, 3.
contaba en voz baja. Nahuel caminaba despacio, aún con vendajes bajo la camisa, pero más erguido. Se detuvo a observarlos y sonrió. Eran su familia. No necesitaba más nombre que ese. Esa tarde, el consejo le pidió a Isabel que hablara con los niños. Querían que conocieran otra forma de mirar el mundo. Ella aceptó, aunque con timidez. Sentada junto a un círculo de pequeños, comenzó a contarles historias. No cuentos de princesas, sino leyendas reales, sobre ríos que escuchan, sobre mujeres que no se rinden, sobre hermanos que se reencuentran después de la guerra. Una niña levantó la mano. ¿Tú eras una señora rica? Lo fui. Pero no sabía nada de la vida. Ahora soy libre. Otra preguntó. ¿Y Nahuel es tu esposo? Isabel rió sonrojada. No, pero es más que eso. Es quien me salvó cuando ni yo sabía que necesitaba ser salvada. Los niños aplaudieron, no por entender todo, sino por sentir que ella hablaba con verdad. Aquella noche, frente al fuego, la tribu entera compartió comida, canciones y silencios. Había duelo aún, sí, pero también esperanza. Isabel preparó un platillo con maíz y calabaza que aprendió de las mujeres. Nahuel la observaba, orgulloso. Mateo se sentó entre ambos, como el lazo perfecto que los unía. Después de la comida, Toyac se acercó a Isabel con una caja de madera. «Esto pertenecía a mi madre», dijo. «Ella era curandera y guerrera, como tú». Dentro había hierbas secas, collares de hueso y un amuleto con forma de ave. «Eres parte de esta tierra, Aligüé, aunque tus raíces vengan de otra parte». Isabel aceptó el regalo con lágrimas contenidas. Sabía que ese gesto significaba más que palabras. A la mañana siguiente, caminó hasta una colina solitaria. Llevaba en las manos el sombrero de Diego y la carta. Nahuel la acompañó en silencio. Juntos cavaron un hoyo bajo un árbol torcido y allí enterraron ambos objetos. «No para olvidar», dijo ella, «sino para dejar de cargarlo». «Eso también es sanar», respondió él. Antes de cubrir la tierra, Mateo llegó corriendo con el colgante militar que había guardado todo ese tiempo. «Quiero enterrarlo también». «¿Estás seguro?», preguntó Isabel. «Sí, ya no soy un soldado. Soy un niño que pelea con el corazón». Lo dejaron junto a los otros objetos. Luego sellaron el hoyo con piedras y silencio. Esa tarde, Mateo pidió a Nahuel que le enseñara a tallar. El hombre lo llevó al bosque, le mostró qué ramas elegir, cómo respetar al árbol antes de cortarlo. El niño lo escuchaba con atención como si cada palabra fuera una ofrenda. ¿Y esto para qué sirve? Para hacer herramientas, para construir, para crear. ¿Y no para pelear? También, pero solo si no hay otra opción. Isabel los observaba desde lejos. Cada gesto entre ellos le devolvía algo que pensó perdido para siempre. Ya no eran fugitivos, eran parte de algo más grande. Unos días después, el consejo propuso a Isabel una nueva tarea: ser mediadora con otros pueblos cercanos. Al principio dudó, pero luego entendió que su historia podía ser puente. «Hay muchos como yo», dijo, «perdidos entre dos mundos. Quizás podamos encontrarnos en uno nuevo». Toyac asintió. «Esa es la misión de los que sobreviven. No solo vivir, sino enseñar a vivir». Mateo quiso acompañarla en sus primeros viajes. Aprendió a escuchar dialectos, a identificar plantas, a reconocer señales en el viento. Nahuel los despidió cada vez con un gesto breve y firme, sabiendo que regresaban más sabios. En uno de esos trayectos, Isabel se encontró con una mujer de mirada firme y voz tranquila. Se llamaba Emilia y había perdido a su esposo en una redada militar. Al escuchar la historia de Isabel, lloró en silencio. «Yo creía que los blancos solo traían dolor. Tú me hiciste ver que también pueden traer verdad». Se abrazaron, y en ese gesto, sin palabras, se selló un pacto entre mundos. Al volver, Isabel se sentó junto al río con Nahuel. Le entregó un papel con nombres escritos. «¿Qué es esto?» «Una lista de mujeres que quieren aprender, que quieren sanar. ¿Y qué necesitas para ayudarlas? Solo que tú estés aquí cuando regrese». Nahuel le tomó la mano.
Aquí es donde pertenezco, contigo, con Mateo. El niño apareció corriendo, riendo, con los pies descalzos y las mejillas sucias. Saltó sobre Nahuel, quien fingió caer. «Te atrapé». «Eres más fuerte que un oso», respondió él, riendo también. Isabel los miró, sonrió, y por primera vez supo con certeza que no solo había sobrevivido, había renacido. Las estaciones comenzaron a cambiar. El calor cedía poco a poco, y el viento traía olores nuevos, tierra mojada, hojas secas, humo dulce de fogatas encendidas. La aldea mezcalera florecía con una calma que solo conoce quien ha sobrevivido a la tempestad. Isabel caminaba entre los niños con un cuaderno en la mano. Les enseñaba palabras, historias, símbolos. Les hablaba de mundos más allá del horizonte, pero sin quitarles el valor de sus raíces. Mateo, ya más alto, más firme, se encargaba de cuidar los sembradíos con otros jóvenes. Se movía con naturalidad entre ambos mundos. Su piel era de uno, su corazón de todos. Y aunque aún guardaba el colgante que no enterró, ya no era por rencor, sino como testigo de lo que eligió no ser. Nahuel, recuperado, guiaba a los guerreros más jóvenes. Les hablaba no de odio ni de venganza, sino de equilibrio, de defender solo lo que vale ser defendido. Y cuando el sol caía, se sentaba junto al fuego, con Isabel a su lado, escuchando el silencio con gratitud. Una noche, mientras las brasas chispeaban en la oscuridad, Toyac se acercó. Llevaba en sus manos una pluma blanca. «Este es un símbolo de paz, pero también de compromiso», se la ofreció a Isabel. «Es tuya. Ahora eres guardiana de este clan, no solo por lo que diste, sino por lo que hiciste renacer». Ella tomó la pluma con manos temblorosas, no por miedo, sino por la certeza de estar en el lugar correcto, en el momento justo. «Gracias por enseñarme que un corazón puede tener más de un idioma». El anciano asintió satisfecho, y por recordarnos que la sangre no determina el alma. Días después, Isabel reunió a todos los niños frente al fuego. Les pidió que se acercaran, que escucharan con el corazón abierto. Mateo se sentó a su derecha, Nahuel a su izquierda, y comenzó a hablar. Hace mucho tiempo, una mujer cruzó la frontera herida, sin saber quién era. Pensó que moriría. Pero alguien la encontró. No la juzgó, no la temió. Solo la ayudó a sanar. Los niños la miraban con los ojos grandes, atentos. Conoció el dolor y la traición, pero también encontró algo que vale más que el oro: la verdad y la familia. Una niña levantó la mano. ¿Y qué pasó con la mujer? Isabel sonrió. La mujer se convirtió en tierra, en raíz, en puente entre dos mundos. Y mientras los niños aplaudían, una estrella fugaz cruzó el cielo, como una señal silenciosa de que la historia había sido escuchada. En la cima del cañón, Mateo colocó la pluma blanca entre dos piedras. Alzó la vista hacia las montañas y respiró hondo. «Es para Nahuel», dijo, «para que el viento siempre lo lleve con nosotros». Isabel lo abrazó por detrás. «Y para que nunca olvidemos de dónde venimos». A lo lejos, en la línea invisible donde el cielo toca la tierra, una nueva caravana de viajeros se acercaba. No con rifles, no con fuego, con preguntas, con respeto. Y detrás de ellos, otros más. Aquella historia se esparcía como semilla al viento. En las noches, cuando todo quedaba en silencio, Isabel escribía, no para ella, para los que vendrían, para que supieran que una vez, en un rincón olvidado del desierto, una mujer, un niño y un guerrero apache cambiaron el destino de todos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque hay muchas más que esperan ser contadas, con la misma pasión, el mismo valor y el mismo fuego. Haz clic en el siguiente video en pantalla para conocer otra leyenda del norte que te robará el aliento. Nos vemos pronto.